¿cómo es? De las características de la hacienda pública, ya la habíamos recorrido unas cuantas, habíamos visto que tenía las características de continua y perdurable. Vamos a ir igual poniendo a grabar, o ya, capaz que ya lo pusiste vos, Alfredo. Sí, sí. Ah, entonces ya estamos grabando. Lo que le decía es que habíamos visto que era una hacienda que era continua y perdurable, a diferencia de la hacienda de la actividad privada, ¿sí? Donde tenemos una fecha en que ese contrato societario se vence, o si se trata de una empresa unipersonal, cuando la persona fallece o cuando deja de prestar los servicios, ahí estaría terminando esa relación, ¿sí? En cambio, mientras que sigan existiendo los países, esta hacienda también perdura. Es dependiente, hacíamos el símil de la suerte de una sociedad anónima, donde los dueños del Estado, ¿sí? O sea, nosotros los ciudadanos, somos representados a través del poder legislativo, ¿sí? Y constituyen un órgano distinto al que administra, que sería el poder ejecutivo. Es coactiva, yo no puedo optar no pertenecer a ella, ¿sí? Y aplica ese mismo criterio de coacción para determinados cometidos, para determinadas materias, como es la forma de financiarse, ¿sí? Ahí vamos a imponer el poder cobrar, si se da el hecho generador y demás, determinados impuestos. A diferencia de la hacienda privada, se rige por el derecho público, por el derecho administrativo y no por el derecho comercial. Los bienes, se acuerda que produce el Estado, sí o sí debería tener presencia o asegurarse la provisión de bienes públicos a través de subsidios, si es que lo va a realizar la actividad privada, pero de alguna manera tengo que asegurarle a la población un determinado nivel de bienes públicos. Y eso nunca se van a ofertar ni a consumir en cantidades suficientes si la provisión la hace un privado. Otros bienes que produce la hacienda pública pueden ser bienes privados, ¿sí? Donde estratégicamente el Estado decide participar del mercado. También tenemos ciertas regulaciones, ¿sí? O intervención por parte del Estado en aquellos bienes que consideramos preferentes, que necesitamos que el consumo de alguna manera esté estimulado, ¿sí? Haciéndolo obligatorio, como pueden ser los seguros del SOA, los seguros de accidentes de trabajo, la vacunación, donde muchas veces el consumidor final no se da cuenta de los beneficios que está generando o que se les está generando, o cuando tenemos externalidades positivas o negativas, cuando tenemos bienes comunes, ahí también se hace necesaria la intervención del Estado. Luego hablamos de que la evaluación... Profesor, Sí, disculpa que te interrumpa, no, decime. porque estoy cursando también en este semestre Economía y Finanzas Públicas, y la Sí, otra vez también se ha hablado de los bienes rivales y excluibles, y se habló sí. de la educación también. Y no sé si yo me anoté mal la clase pasada, por eso quiero revisar mis apuntes, que había puesto que la educación habíamos dicho que era rival. En realidad, a ver, Como, o sea, yo- estrictamente en un análisis como bastante profundo, dijimos que era rival. Mi a ver, consulta es porque en economía y finanzas el profesor decía que era excluible a ver, y se me generó la duda ahí. tenemos apagón, ya estoy de vuelta con ustedes. Estrictamente hablando, sí, es un bien excluible, porque en realidad, Ok, si en realidad vos proveyeras este bien a través de privados, ¿sí? Vos tenés forma de excluirlos.
los que no pagan no pueden acceder a la educación. Eh, ¿Se acuerdan el ejemplo de la plaza? No es que vos me dirías, bueno, si privatizo la plaza también, pero los ejemplos que ponemos es, a ver, si vos estás Ujú, iluminando una plaza, salvo que cobres el ingreso a la plaza y ya dejaría de ser una prestación pública, vos ujú. tenés forma de excluir. No así, ¿se acuerdan cuando poníamos el ejemplo de la seguridad en cuanto a defensa? ¿Sí? Si estoy haciendo la defensa de la soberanía del país, no puedo decir, bueno, voy a excluir a este ciudadano de la defensa porque materialmente eso resulta imposible. Así que Bien, coincido en eso. Lo que dijimos que me había quedado con la idea de los cupos y de los salones y esas cosas, no, y por eso me había notado rival. no. La característica que tienen estos bienes son que generan externalidades. Entonces, ¿te acordás lo que habíamos manejado? Capaz que en algún momento, si transmití ese concepto, fue equivocado. En realidad, lo que dijimos No, es, capaz que yo me confundí nomás y anoté mal. cuando la educación genera más beneficios en términos colectivos, ¿sí? Que lo que se puede apropiar el propio beneficiario de esa educación. Porque se acuerdan que podíamos ser ejemplo de que seguramente una población más educada, los gastos en salud van a ser menores por medidas como pueden ser la higiene, o va a poder agregar más valor agregado, ¿sí? a una tarea, a un trabajo, por estar educados. Así tenemos personas analfabetas que no pueden dominar medianamente determinados medios de producción, determinada maquinaria. Entonces, ese beneficio, esa ganancia, el que está brindando los servicios educativos no se la puede apropiar, porque sí se apropia lo que está dispuesto a pagar cada uno de los individuos, ¿sí? Y seguramente eso también está relacionado con sus ingresos. Entonces, va a poder capturar un público, aquel que esté dispuesto a pagar por los servicios que presta, pero ese productor de servicios de enseñanza no va a poder hacerse de esas otras ganancias que se dan como una externalidad positiva. Entonces, como no se puede apropiar de eso, seguramente no termine brindando los servicios, ¿sí? en las cantidades suficientes. Por eso es que interviene el Estado, ¿sí? Para asegurarse que determinados niveles educativos sean obligatorios, y más allá de la posibilidad directa de poder financiarlos, asegurarle a la población determinado nivel de instrucción. Es más, en nuestro país se aseguran niveles de instrucción hasta el universitario, ¿sí? Eh, no lo de los posgrados, aunque en algún caso creo que la Facultad de Ciencias Sociales, creo que hay un posgrado de Economía que no tiene costo, ¿sí? No sé, hasta altura, hace algunos años no tenía, pero incluso nos aseguran niveles educativos que en otros países no se hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, ese nivel educativo seguramente no le llega a toda la población. Es más, hoy por hoy ya a los niveles más bajos de ingresos están accediendo a la educación primaria y tal vez ni siquiera llegan a terminar el segundo ciclo, que ahora seguramente se llama distinto, ¿sí? Pero un poquito por ese lado, Martina, no sé si quedó ahora. Sí, sí, muchas gracias. Me había confundido los conceptos, pero ya quedó. Gracias. Bárbaro. Bien, lo que decíamos en cuanto al patrimonio, ¿se acuerdan que en una hacienda privada, si tengo un patrimonio positivo o no, hasta es causa de que la empresa no continúe adelante? En cambio, en el Estado,
ese patrimonio tiene ciertas características y no representa un índice de solvencia. ¿Sí? Hay una norma internacional del sector público que dice que al Estado se lo presume solvente. ¿Sí? Ni siquiera a veces tenemos eh, valuado todos los bienes que tenemos en el Estado y muchas veces no tenemos ni siquiera un derecho de propiedad sobre esos bienes, sino que tenemos un derecho de soberanía. Así que no representan lo mismo uno que otro. Por supuesto que sí, aquella parte del patrimonio que asociamos a una empresa, a una institución, como puede ser su edificio, los bienes muebles que allí tenemos, esos sí están valuados, pero por ejemplo, no tenemos valuado ese intangible, ¿sí? Que es ese derecho, iba a buscarlo, pero ese derecho de coacción que tenemos para el cobro de impuestos, ¿sí? Eso, ese intangible, ni siquiera está valuado, ¿sí? Así que no representan lo mismo y tenemos ciertas dificultades para poder tener inventariado todos los bienes pertenecientes al Estado y todavía tenemos una dificultad mayor para tener una valuación de ese patrimonio. ¿Se acuerdan que dijimos que eran haciendas en su mayoría de erogación? ¿Sí? Buscamos obtener determinadas financiaciones a través de impuestos, de préstamos y demás, para poder prestar servicios, esos servicios que van a atender las necesidades de la población. En algunos casos también nos movemos como la hacienda o con una cierta similitud que la hacienda privada, que es en el caso de haciendas de producción. Pero las haciendas de producción que tenemos, que serían los entes industriales y comerciales y financieros del Estado, en realidad no persiguen el fin de lucro, sino que lo que persiguen a través de sus ganancias es poder reinvertir en la propia empresa o financiar parte del aparato burocrático. ¿Sí? Eso es básicamente a lo que apunta. Es una hacienda divisa y compuesta, divisa porque está conformado por un núcleo central, Profe, nación central, Joaquín, sí, consulta. Es predominante de erogación, ¿verdad? Pero también es de producción. básicamente las empresas públicas, Ta, ta. pero no con una lógica de buscar el lucro, sino que la ganancia que se obtiene es para reinvertirla en la empresa, y ustedes me dirán, bueno, muchas empresas privadas lo mismo, pero en realidad también lo que busca es repartir el beneficio entre los ciudadanos, y en realidad lo que busca la hacienda esta, con similitud de producción, es parte de esas ganancias volcarla al financiamiento del resto de las actividades que realiza el Estado. ¿Sí? Lo que hace es lo que llamamos nosotros engrosar las rentas generales, ¿sí? Para financiar el aparato burocrático. Decíamos que es una hacienda divisa y compuesta, ¿sí? Divisa porque comprende a un núcleo central, que es la administración central, conformada, ¿se acuerdan? Si están mirando el organigrama, teníamos en el centro el poder ejecutivo, ¿sí? Teníamos la presidencia, ¿sí? Con los ministerios, eso conforman la presidencia y los ministerios conforman la administración central, y después teníamos una suerte de descentralización funcional, que son los entes autónomos y los servicios descentralizados, y una territorial, que serían los gobiernos departamentales. Pero a su vez, no solamente está dividida por materias, ¿sí? Digamos, en términos funcionales o en materia territorial, sino que esas partes están unidas, ¿sí? A través de determinadas relaciones, ¿sí? Eh, y eso sería la característica de ser compuesta. Cumple fines múltiples, desde prestar servicios de salud, educativos, de telecomunicaciones,
para refinar productos energéticos. O sea, va mucho más allá de lo que pueda hacer o de lo que hace una hacienda privada, a pesar que seguramente cuando nosotros leemos esos estatutos de esas empresas privadas, podrían llegar a ser de todo, pero se especializan mucho más en algún rubro. En cambio, el Estado se podría decir que abarca casi todas las actividades, ¿sí? ¿Cómo se financia ese Estado? Bueno, los recursos con los que se financia también tienen distintas fuentes. Voy a tener algunos que son del orden coactivo, como son los impuestos, las tasas, las contribuciones, algunos contractuales, ¿sí? Pago un precio o una tarifa a cambio de determinados bienes, o me, me financio a través de lo que nosotros llamamos recursos con afectación especial. Cada ministerio cobra algo por algún servicio que presta. Voy a identificación civil, me saco la cédula o el pasaporte y el Estado recauda, ¿sí? Por esos conceptos. En realidad seguramente esté pagando el costo de esos materiales. O ustedes quieren legalizar determinada documentación que se generó en el extranjero o que tienen que acreditar en el extranjero, y van a tener que pagar determinada tasa, ¿sí? En el Ministerio de Relaciones Exteriores. O si quieren trasladar ganado, van a tener que pagar una guía en el Ministerio de Ganadería, ¿sí? Cada uno de los organismos del Estado tiene el cobro, ¿sí? De alguna partida que está asignada por ley, y esa misma ley indica cuál es el destino, quién va a tener bajo su disponibilidad esos ingresos. Muchas veces también pueden generarse por determinada renta de bienes que tenga el Estado. Cobro un canon o ciertos derechos, cobro un canon, cobro por el alquiler cobro por una operación financiera, un swap del oro, por ejemplo, ¿sí? Así que esa es una forma también de financiarme. Contraigo un préstamo, otra forma de financiarme. O lo que hoy hablábamos de esos remanentes, esas ganancias de las empresas públicas o esos ingresos netos de las empresas públicas. Dice que su organización interna responde a su competencia y jerarquía. ¿A qué se refiere esto? Vieron que si volvemos al esquema del organigrama, ¿sí? Que vimos en la primera clase, dice por acá que su organización interna responde a su competencia. Cuando nosotros vemos esa estructura del Estado, vemos que cada uno de los organismos que tenemos en ella no realiza las mismas actividades, las mismas funciones, sino que las competencias son atribuidas a través de una ley, ¿sí? O cuando se crea esa institución. O sea que un organismo no repite las mismas cosas, y sabemos que, por ejemplo, a ver, ANCAP se encarga de refinar, ¿sí? Derivados o petróleo, pero esa misma actividad no la cumple la OCE. A la OCE se le asignaron otros cometidos, ¿sí? Después habrá alguna biblioteca o alguna discusión si este organismo puede realizar esta actividad si está dentro de sus competencias, y ahí tendremos una biblioteca que dirá que sí lo puede hacer, otra que dirá que no, pero muchas veces tenemos que ir al sentido común. ¿Cuál es el negocio de esa organización? Y en base a eso vamos a saber si está dentro de sus competencias realizar algo o no. Y la jerarquía, tenemos ciertas relaciones de subordinación. ¿Se acuerdan que
teníamos una línea continua que bajaba desde la presidencia hacia los ministerios. Y después teníamos una línea punteada que bajaba desde los ministerios hacia los entes autónomos y servicios descentralizados. A pesar de eso, de que tienen una forma de relacionarse con el Poder Ejecutivo, hay cierto grado de autonomía mayor en los entes autónomos que en los servicios descentralizados, y mencionamos que frente a un acto dictado por un servicio descentralizado, siempre el Poder Ejecutivo, o si se le presentan recursos, la última instancia en la fase administrativa, antes de llegar a la jurisdiccional, sería un recurso contra el Poder Ejecutivo. Así que ahí, por lo menos, la autonomía no es tan grande. Otra de las características es que es solemne, ¿sí? Yo no puedo, o no debería hacerlo, si yo tengo que realizar una compra, una contratación por encima de determinado monto, no puedo, como en la actividad privada, comunicarme con un proveedor que es amigo mío, que lo conozco de hace años, que sé que los productos que vende son buenos, y decir, mira, y capaz que son los mejores precios, pero yo como administración no puedo levantar el teléfono y asignarle directamente esa contratación a esa persona. Lo que tengo que hacer es cumplir con un determinado procedimiento que está reglamentado, y tengo que cumplir con las solemnidades que ese acto determina. Publicar la contratación para darle publicidad, dependiendo del monto, va a ser el tiempo mínimo que requiera de que ese procedimiento de contratación sea publicado. Si supera determinados importes la contratación, lo va a tener que estudiar las ofertas, lo que llamamos una comisión asesora de adjudicaciones. Así que tengo un rito, ¿sí?, para ponerlo de alguna manera, que dar cumplimiento con cierta solemnidad, ¿sí? Dice por ahí también que la hacienda privada y la pública utilizan distintos sistemas de información, y en realidad los requerimientos de información son distintos en una que en otra. Dice por acá que el sistema de información persigue distintos fines, ¿sí? En la hacienda privada lo que tengo que demostrar es si obtuve o no obtuve resultados y cómo incide esto en mi patrimonio. En cambio, en la parte pública, yo lo que tengo que exponer es que lo que recaudo, ¿sí?, se utiliza para financiar, para satisfacer las necesidades colectivas, ¿sí?, que produje determinados bienes o servicios, y esos bienes o servicios se los hice llegar a la población. Así que la información que maneja uno y otro es distinto. Por eso, la información que tengo a nivel de los organismos del Estado, salvo las empresas públicas, nos manejamos con una registración, con una contabilidad presupuestal. Sería ideal tener también una contabilidad patrimonial, pero recuerden que tenemos una dificultad primaria: no tenemos valuado todo nuestro patrimonio. Y alguien dice, bueno, no importa, por lo menos valúa una parte de ese patrimonio y empezar con esa contabilidad patrimonial, ¿sí? Bien. Los voy a silenciar solamente por el hecho de que en algún momento capaz que a alguien le quede abierto el micrófono, pero ustedes cuando tengan que intervenir, habilítenlo sin problema, ¿sí? Bien. ¿Qué ordenamiento jurídico? ¿Se acuerdan que dijimos nosotros en el Estado podemos hacer lo que una norma indica que podemos hacer? En contraposición a lo que ocurría en la vida de los ciudadanos, ¿sí? En el derecho civil puedo hacer todo lo que no contravenga una norma. Acá en el Estado puedo hacer todo lo que una norma indica que puedo hacer.
la jerarquía que ustedes conocen en cuanto a las normas, constitución, leyes. Después vendrían los decretos, ¿sí? Pero ¿por qué tenemos los textos ordenados? Los textos ordenados no son más que artículos legales ordenados con determinado criterio, ¿sí? Que se aprueban por decreto, pero en realidad no son un decreto, ¿sí? Se aprueban por decreto la compilación de ciertas normas que ya están aprobadas, así que los textos ordenados están conformados por leyes, ¿sí? Referentes a determinado tema. Acá están reunidos el texto ordenado de contabilidad y administración financiera, el TOCAF. Cuando quiero ver todo lo que está relacionado con las inversiones, tengo este otro texto ordenado de inversiones o el texto ordenado de funcionarios públicos, ¿sí? Donde voy a tener forma de ingreso, forma de sanción, el estatuto del funcionario público, las licencias que tienen, ¿sí? Así que son distintas formas de. Por acá tengo el decreto 500, que es todas las formas de actuación administrativa. ¿Qué pasa cuando alguien quiere recurrir? ¿Qué es un acto administrativo? ¿Qué pasa cuando alguien quiere recurrirlo? ¿Cuáles son esos recursos que se deben presentar? ¿Sí? Todo arreglado a través de este decreto 500. En un nivel más bajo, tenemos más bajo en cuanto a cómo se aprueban, pero en realidad igualmente de eficaces en el tema que ellos están regulando, que son las ordenanzas del Tribunal de Cuentas. Por ejemplo, vamos a ver algunas ordenanzas que van a decir, a ver, para rendir cuenta de dineros del Estado, lo voy a tener que hacer a través de lo que indica la ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas, ¿sí? Y el pronunciamiento 20 del Colegio de Contadores. También, si yo quiero tener una tarjeta institucional, voy a tener otra ordenanza, ¿sí? Que se emitió cuando se generaron ciertos problemas con este tipo de tarjeta, ¿sí? Que dice cómo debo actuar. ¿Voy a poder reconocer todos los gastos? Me va a decir, no, en determinadas circunstancias, determinados gastos que te lo va a tener que aprobar un contador auditor del Tribunal de Cuentas y recién ahí vas a poder ejecutar esos gastos o recuperar esos gastos. También los instructivos y manuales que emite la Contaduría General de la Nación, seguramente con normas o con temas relacionados de presupuesto, asignaciones presupuestales, formas en que tienen que presentarse los presupuestos y demás, ¿sí? Así que este sería un poquito el ordenamiento jurídico y cómo es aplicado, ¿sí? Dice por acá, el artículo 213 de la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas de la República tiene iniciativa para determinados temas. En este caso tiene iniciativa en las normas de contabilidad y administración financiera, ¿sí? También tiene iniciativa para los requisitos para contratar, para que el Estado pueda realizar contrataciones con terceros, ¿sí? Me indica, o las leyes que se aprueben y demás tienen que tener iniciativa del Tribunal de Cuentas. Requisitos para intervenir preventivamente el gasto. Básicamente esto significa que antes de que alguien haga una contratación, el Tribunal de Cuentas va a revisar todo el procedimiento de contratación para ver si cumple con la normativa vigente. Y si no es así, no me va a intervenir el gasto, sino que lo va a observar, ¿sí? Así que antes de equivocarme, tengo la oportunidad de que el Tribunal de Cuentas revise todo el procedimiento y me advierta.
esto está mal por tales razones. Después vamos a ver que el jerarca, aún así, puede continuar con el gasto, insistir en el gasto, ¿sí? Bajo su responsabilidad, porque hay veces que yo tengo una responsabilidad política. Este procedimiento no se hizo correctamente porque yo pensé que esta contratación me iba a costar 11 millones de pesos y resulta que me salió 11.200.000, ¿sí? Y en vez de haber hecho una licitación abreviada, tuve que haber hecho una licitación pública. Y ustedes me dicen, pero por 200.000 pesos me lo va a observar. Sí, porque el tribunal lo que mira es la legalidad. Y hay una norma que dice que si el gasto supera los 11.944.000 pesos, creo que había dicho mal el importe, ¿no? Pero tengo una norma que dice que si supera ese gasto, entonces yo tendría que hacer 11.944.000, creo que anda en eso. Tuve que haber hecho un procedimiento más complejo, por ponerlo en algún término, que son las licitaciones públicas, ¿sí? Así que me da esa posibilidad. Capaz que me observa el gasto por otras razones, justamente porque no tuvo intervención preventiva, no cumplí con este artículo de la Constitución, el 211. También es el que tiene iniciativa para fijar las políticas respecto a las responsabilidades y garantías de los funcionarios que intervienen en la gestión del patrimonio del Estado. A ver, cuando alguien recibe un fondo para el Estado, está obligado a depositarlo en las cuentas del Tesoro. Tiene determinado plazo para hacerlo, ¿sí? No lo puede depositar en su cuenta, no puede utilizarlo para su beneficio. Todas esas normas también tienen iniciativa del Tribunal de Cuentas. Y ustedes me dirán, bueno, pero mire, profesor, en esta rendición de cuentas, el Ejecutivo presentó normas, ¿sí?, que tienen que ver con algunas de estas cosas que dijimos acá, por ejemplo, con requisitos para contratar. Pero el legislativo tiene que escuchar al Tribunal de Cuentas qué tiene para decir con respecto a eso. Y si el Tribunal de Cuentas no apoya o no considera que sea de recibo ese artículo propuesto por el Ejecutivo, no se puede autorizar, no se puede votar, ¿sí? Si él no está de acuerdo, el que tiene la iniciativa es él. A veces, por una mala práctica legislativa o administrativa, el Ejecutivo toma ciertas iniciativas, pero tiene que tener la conformidad del Tribunal de Cuentas para que eso finalmente sea aprobado. Dice por acá qué alcance tiene este texto ordenado de contabilidad y administración financiera. A ver, dice por acá, todos los hechos, actos u operaciones de las que se deriven transformaciones o variaciones en la hacienda pública están comprendidos en ese alcance. Para todos los organismos, bueno, no están así. Comprende a los tres poderes, a los cuasipoderes, a los entes autónomos, servicios centralizados y gobiernos departamentales. Entonces me dice a todos. Bueno, dice a todos aquellos que no se contradicen con lo que establecen sus leyes orgánicas, ¿sí? Así que si tengo un ente autónomo o servicio descentralizado, UTE, OCE, Antel, ¿sí?, que sus leyes indican algo distinto, se acuerdan que tienen autonomía funcional, entonces no se van a regir por estas reglas que son más centralizadas. En el aspecto de contrataciones públicas, eso rige para todos los organismos del Estado. Sin embargo, hay cierto alcance que nosotros básicamente vamos a ver para la administración central, que no necesariamente ocurre igual
para los organismos del 220 o del 221 de la Constitución, mucho menos para los gobiernos departamentales. Pero lo vamos a aclarar, ¿sí? Esto rige nada más que para la administración central, esto rige para todos los organismos del Estado, ¿sí? Por acá, algo que me faltó decir, que aplica también parcialmente a organismos que no son estatales, pero que sí manejan fondos públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte de rendición de cuentas. Por acá, ¿se acuerdan que nosotros habíamos trazado como ciertos límites? De decir, bueno, esto es público y sobre esto es público y estatal, y sobre esto es de lo que vamos a hablar. Y después tenemos organismos que están por afuera, que son las personas públicas no estatales, ¿sí? Que quedan un poco fuera de esto, pero dice que pueden recibir partidas. Algo de esto vamos a ver en los presupuestos, o si reciben subsidios del gobierno central, ¿sí? Cómo se actúa en estos casos. Y no sé si puse algún ejemplo, creo que no. A ver, ¿cómo podría impactarnos? ¿Qué cosas podríamos preguntar nosotros en una revisión con respecto a estos temas que hemos visto hasta ahora? Características de la hacienda pública, determinados vimos al principio de todo esto, si una hacienda tiene autonomía financiera o si tiene autonomía económica. ¿Qué tipo de pregunta podríamos estar haciendo? Bueno, por acá les quisimos traer un par de preguntas. Esta es más típica de una revisión. Dice, por acá, ¿qué características de la hacienda pública aplicaría a cada uno de los párrafos precedentes? Y dice así, en el Estado, ¿es posible evaluar la totalidad de sus bienes? Y dice por acá, característica que aplicaría a cada uno de los párrafos precedentes. Los precedentes son estos, ¿sí? Dice, en el documento que acompañó la rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal del ejercicio 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas expresó: la emisión de títulos públicos y operaciones de manejo de pasivos, mercado local, durante el año 2018, el gobierno emitió notas de tesoro por un monto de X, en emisiones mensuales regulares como en operaciones de manejo de pasivos puntuales. La demanda total recibida superó el monto ofrecido, lo que permitió colocar los montos programados y al mismo tiempo realizar colocaciones en unidades indexadas a tasas inferiores al costo promedio histórico. Dice, ¿qué característica de la hacienda pública aplicaría a cada uno de los párrafos precedentes? En el Estado, ¿es posible evaluar la totalidad de sus bienes? A ver, esto de que si es posible, ya la respuesta la tenemos. Yo siempre lo que le digo es, cuando ustedes se enfrenten a una pregunta de múltiple opción, primero traten de tener la respuesta de lo que les da acá la pregunta, ¿sí? Porque en las opciones también me podrían guiar si mis conocimientos no son muy buenos, pero yo preferiría tener definido acá para ir a buscar acá cuál es la respuesta adecuada, ¿sí? Digo, a ver, ¿por qué yo puedo emitir deuda? Bueno, hay dos características que me parece que pueda estar relacionado con eso. ¿Qué les parece a ustedes? Por El la Estado forma de solvente. financiarse, ¿Cómo? que por la forma de financiamiento. Es una forma de financiamiento, por un lado. Por otro lado, ¿por qué el Estado puede colocar deuda? ¿Qué solvente? Es ¿No? solvente, ¿sí? Se lo reputa solvente, ¿sí? A ver, yo tendré que demostrar otras cosas del Estado, que si tengo tradición de haber pago, de honrar mis deudas, si tengo un nivel de endeudamiento muy alto o no, ¿sí? Pero, por un lado, iría por ese lado, ¿sí? Otra respuesta dice, en el Estado, ¿es posible evaluar la totalidad de sus bienes? Y bueno, ahí tenemos que ir
vieron cuando hablamos del patrimonio, y ahí claramente dijimos que no todos los bienes del Estado están valuados, no siempre tiene derecho de propiedad sobre los bienes, aún teniéndolo, tenemos ciertas dificultades, ¿sí? A pesar de que vamos a tener ciertos criterios de cómo determinar ese valor. Se ha dicho que como no tengo un inventario de todos los bienes, considera que todo lo que compraste hasta ahora ya tiene un valor cero, se amortizó. Eso nos cierra mucho contra las teorías contables que dice que si un bien sigue generando valor, tendría que estar valuado de alguna manera, ¿sí? Entonces son todos esos problemas con los cuales nosotros nos enfrentamos. Esta segunda parte dice, en cuanto a la composición del gasto público social, una parte de este gasto correspondió a la seguridad y asistencia social, dado que este gasto contiene las jubilaciones y pensiones. Actualmente nuestro presupuesto, ¿sí?, se destina, si no recuerdo mal, en un 20, no me acuerdo si es un 25 o un 20% de los gastos están destinados para cerrar la brecha entre ingresos y gastos de la seguridad social en su conjunto, ¿sí? No solamente del BPS, sino de las otras cajas, ¿sí? Dice, por su parte, el gasto en salud representa el 24,3% del gasto público social, el de educación un 18,4%, el de vivienda un 5,8%, etc. ¿Sí? Y acá se define qué es lo que se considera gasto público. Para incidir positivamente en la disminución de la pobreza que se realiza este gasto, la redistribución del ingreso, la formulación, expansión o renovación de capacidades humanas con recursos que representan una inversión en la medida en que permiten el desarrollo del potencial productivo de las personas, el cumplimiento, respeto y protección y promoción de los derechos humanos, ¿sí? Así que, de alguna forma, estoy diciendo que puedo emitir deuda, de alguna forma estoy diciendo que el Estado realiza muchas cosas, ¿sí? A ver, atiende a la seguridad social, atiende a la salud, atiende a la educación, a la vivienda, a la cultura, a los deportes. Podría estar acá o podría resultar afín a qué característica de la hacienda pública. Con La fines multiplicidad múltiples. de fines. Ahí va, fines múltiples, ¿sí? Vamos a ver si esto que estamos pensando nosotros por acá se refleja en las respuestas que tenemos por acá. Dice por acá, la opción A dice, el poder coactivo del Estado. 2, el Estado solo produce bienes que están en competencia con el sector privado. No es posible evaluar la totalidad de sus bienes. La opción B dice, al Estado se lo presume solvente en lo que refiere a la emisión de títulos públicos. La hacienda pública es dependiente. ¿Se acuerdan que lo dependiente tenía que ver que teníamos un órgano que administraba y otro que era el dueño a través de sus representantes, ¿sí? Así que no parece estar relacionado con esta característica. Dice, es posible evaluar los bienes del Estado excepto aquellos que son transferidos al sector público. Esto tampoco es correcto, ¿sí? No es posible evaluar todos los bienes del Estado. Después dice por acá, al Estado se lo presume solvente en lo que refiere a la emisión de títulos. Sí, en realidad voy a tener una buena colocación de esos títulos porque al Estado se lo presume solvente. Después dice, el Estado produce bienes sociales que generan externalidades. Eso es una verdad en sí misma, ¿sí? Pero no necesariamente está relacionado con lo que nosotros vimos. Y dice, pues no es posible evaluar la totalidad de sus bienes. Esto parece ser cierto, ¿sí? No es posible evaluar la totalidad de los bienes. Dice por acá, poder coactivo del Estado. El Estado produce bienes sociales que generan externalidades. Es posible evaluar los bienes del Estado excepto aquellos que son transferidos al sector público. No parece esta ser la respuesta correcta, sobre todo por esto que vemos acá. No parece ser esta la respuesta correcta por cuanto a la
valuación de los bienes. Y dice por acá, no es posible evaluar la totalidad de sus bienes, no es posible evaluar la totalidad de sus bienes, eso es cierto. ¿Por qué puedo colocar deuda? Porque al Estado se lo presume solvente. Esto sería, el poder coactivo me permite financiar al Estado, pero yo no coloco deuda por coacción. No obligo a los ciudadanos a que me compren deuda. La pones en el Sí, mercado. exactamente. Y es un acto voluntario. Sí obligo para financiarlo a través de impuestos. Sebastián. Profe, ¿qué quiere decir que produce bienes sociales que generan externalidades? ¿Te acordás? Por ejemplo, la educación es un bien social. Vieron que por acá teníamos la educación y genera una externalidad positiva en el consumo. Aquello que decíamos que si la gente está mejor educada, genero externalidades en el mercado de trabajo, porque voy a poder tener un valor agregado mayor, ¿sí? Si tengo gente más preparada, lo que aporte a la función de producción, ese valor agregado va a ser mayor. Si tengo gente educada y que desarrolla investigación, estoy generando ciertas externalidades por las licencias que voy a poder confe confeccionar, no, confeccionarla también, pero registrar, ¿sí? O sea, va mucho más allá del producto que estoy realizando. No solamente educo para que la persona esté más formada y pueda desenvolverse mejor en la vida, sino que genero ciertas externalidades positivas que van más allá de la educación. Acá, por ejemplo, lo estoy Profe, viendo en la parte educativa, perdón, en la parte productiva, en la parte de salud. Sí, escucho. en la parte de tecnología, de software, el Estado ha invertido mucho no solo digamos, la formación, sino también en generar una estructura que beneficie la producción de software y la exportación, y eso genera Sí, ingresos. sí, sí. Entre comillas, ha subsidiado determinadas cosas, determinadas actividades, ha creado o generado las condiciones para crear ciertos polos tecnológicos para, ¿sí? Eh, eh, ha generado cierta infraestructura a través de conexiones, internet, lo que a ustedes se les ocurra, para que alguien pueda estar trabajando eh, con cierta sintonía desde el país para otros mercados y demás. Así que eso sería un poco esa generación de externalidades. No, no sé si quedó claro, no me acuerdo quién había preguntado. Yo había consultado, Sebastián. profe. Mi duda principal era la definición de externalidades, como que no tengo claro el concepto. La externalidad es un concepto básicamente de economía, que ustedes lo deberían haber manejado en la parte de economía 1 o de microeconomía. Básicamente nosotros tenemos externalidades positivas o negativas en el consumo o en la producción. Típico caso de una externalidad negativa en el consumo, viste cuando te decían, ahora ya esto no se ve, ¿no? Pero si vos estás fumando al lado de un fumador, en forma pasiva, ¿sí? Te podés estás fumando y estás Profe, adquiriendo las un tema, consecuencias negativas del cigarrillo, ¿sí? No sé si
O sea, una persona está fumando y si yo estoy al lado de una persona que está fumando, yo recibo la externalidad negativa del fumador porque a la vez estoy consumiendo el humo que la persona esa está consumiendo. O sea, Pero sin... hay un caso más claro que se da, y es que el fumador mismo se hace daño a sí mismo, pero a la vez genera un gasto en salud. También, también, eh, una externalidad positiva o una, vamos por una negativa. Yo soy un privado, ¿sí? Y estoy produciendo, tengo un tambo. Si yo de alguna manera no trato los residuos o los desechos de la leche, de la materia orgánica, de la bosta, de los animales y demás, si yo no le doy un tratamiento antes de volcar eso a un río, voy a estar contaminando. En realidad, si al productor lo que le interesa es maximizar sus beneficios, si alguien no le dice, mira que tu contaminación va en detrimento de la calidad de este curso de agua que en realidad se utiliza como el consumo de esta población, él va a incurrir en ese costo. Perdón, él va a incurrir en un aumento de la producción porque nadie le está haciendo ver ese costo que le está generando al resto de la población, ¿sí? O a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo puedo hacer yo desde el Estado para intervenir en eso y que esa externalidad negativa de alguna manera yo la tenga que incorporar como un costo como productor? Bueno, vas a tener que generar un tratamiento para esos residuos. Eso te va a generar un costo, va a hacer que tu curva de producción, o sea, tu curva de oferta se corra y vas a tener que producir menos porque cuando se cruce con la demanda se va a correr un poco hacia la izquierda y me va a dar un precio mayor y una cantidad menor. Es un poco ese concepto. A ver, si el Estado no interviene en la construcción de un metro, seguramente no se puedan construir. ¿Por qué? Porque el que va a realizar el metro, ¿qué le va a poder cobrar al usuario? Lo que él considera que es su utilidad por el uso del servicio, su margen de utilidad. Sin embargo, por estar ese metro, el resto de la sociedad se está viendo beneficiado. ¿Por qué? Y bueno, en los países normalmente donde se instala, el nivel de contaminación es bastante alto. Acá bajo la contaminación porque tengo un subte que saca muchos autos de la superficie, con lo cual voy a contaminar menos. Si tengo gente que se está movilizando a través de un subte, voy a tener menos congestión en el tránsito. Todos esos beneficios que no se los puede apropiar el productor, vieron que todas esas eran externalidades positivas. Yo, si me desplazo más rápido, voy a generar más tiempo de ocio. Pero en realidad, el que pagó el servicio es el que está usando el servicio de transporte, no el que va arriba y se encuentra con que hay menos coches, ¿sí? Eso no lo captura el que produce ese servicio. Entonces, como los gastos en infraestructura son muy altos, para que el beneficio de ese productor pueda equiparar la ecuación, yo le voy a tener que pagar. ¿Cuánto? Y bueno, algo semejante a todo lo que se está ahorrando o ganando la sociedad, o por lo menos que sea rentable ese uso. No sé si te confundí más o menos sobre esto de las externalidades, pero es básicamente un concepto de economía, de microeconomía. No, me quedó claro, sí.
Muchas gracias. ¿Ah? Hay otros ejemplos, pero hay algunos que son muy básicos, que la literatura de Economía 1 más o menos te lo da. También, viste, cuando tenés un emprendimiento agropecuario y tenés también, sos apicultor, de alguna manera, viste que las abejas polinizan y eso ayuda a la agricultura, pero a su vez también a un incremento en la producción de las abejas. Ahí tendríamos una externalidad positiva en la producción, por ejemplo. Ese es algo que se pone frecuentemente. Así que habíamos visto que estas dos no eran las adecuadas y vimos que al Estado puede colocar deuda porque se lo presume solvente. Y decíamos, no se trata del poder coactivo. El poder coactivo lo que me permite es, si ustedes vieran por ahí que en la ley de rendición de cuentas o en la de presupuesto se está estableciendo un nuevo impuesto o se está incrementando determinada tasa o determinada alícuota, ahí sí es por el poder coactivo. Así que el Estado produce bienes sociales que generan externalidades. Sí, es cierto, ¿sí? Así que yo considero que esta sería la respuesta adecuada. Esta pregunta tiene unos años. Nosotros lo que pretendemos es que esto me oriente para ver de qué se trata, de las características, si no a veces queda como un poco ahí. Yo acá lo que hubiese puesto es que el Estado tiene fines múltiples, ¿sí? Me parece que es algo como mucho más directo para que ustedes lo puedan apreciar. Pero tampoco está mal lo que se puso. Un poquito para que vean el tipo de pregunta que se podía presentar con esta parte del curso. Sí, no sé si alguien habló, quería hacer una consulta. Bien. Damos por finalizado este tema y ya arrancaríamos con el segundo tema que tenemos en la, ¿cómo es? Por acá. Profe, solo quería decir que está bueno que hagamos en la clase algunas preguntas de revisión para tener algo, Para irse acostumbrando. Sin perjuicio de eso, muchachos, los últimos exámenes y las últimas revisiones están subidas en la plataforma. Lo que puede ocurrir es que cuando nos alejamos un poco en el tiempo, hay normativa que va cambiando. Seguramente esta de Hacienda Pública, características no. Pero después vamos a ver un tema que es el de las transposiciones, que es cómo hago cuando el legislativo me autoriza ciertas partidas para gastar, que me las autoriza con determinadas características en determinados conceptos del gasto y me dice, a ver, si te sobra de esta partida y te falta en esta otra, tengo ciertas reglas que me permiten flexibilizar, ¿sí?, la ejecución del presupuesto. Entonces me va a decir, mira, si cumple con ciertas reglas, este crédito que te sobra puntualmente en este año, lo vas a poder pasar a este otro que te está faltando, y si cumplís con esas reglas, eso se va a poder hacer, y si no, no. Esas normas varían muchas veces de rendición en rendición, entonces capaz que la solución que hay 3 revisiones para atrás no es la misma que está imperando ahora. Pero si ustedes están resolviendo esos casos y encuentran, pero acá la respuesta a esta no es la correcta, seguramente era la correcta en aquel momento, ¿sí? Entonces ahí también me pueden venir con esas dudas y las vamos aclarando. Entonces decimos, no, antes la normativa tal cosa, ahora tal otra. Pero siempre vamos a tratar de ver, además, que también no sé si se los conté o no la clase pasada, aprovecho, vamos a tener un set de prácticos, ¿sí?
son 4 en esta parte del curso, con una serie de ejercicios que también me van a permitir aproximarme a lo que me van a pedir en la revisión. Pero lo mejor es que ustedes igual experimenten en esas revisiones para que se den cuenta, a ver qué es lo que pueden poner, qué es lo que no, qué entiendo yo de esta pregunta, ¿sí? Para irse adaptando. Pero igual, Sebastián, vamos a hacer sí, algunas preguntas en estas revisiones, en estas clases. Seguramente podamos usar el último día de clases, o capaz que fijamos una clase de dudas para ver la revisión anterior o las dudas que podamos tener para la revisión. ¿Sí? La del año pasado estaría buena para hacerla. ¿Cómo no? Como Vieron que tuvimos como la un periodo que no tuvimos presencialidad, esos están en la base D, es más difícil, pero la del año pasado, sí, ya fueron presenciales, así que sí, las podemos revisar, cómo no. Buenas. Bien, vamos a ver, vamos a ingresar al tema del presupuesto, ¿sí? Por acá yo les voy a hablar de estos 3 pilares que tenemos que tener presentes en la administración pública. A ver, nadie en su vida particular se le ocurre presupuestar algo si no sabe qué es lo que quiere hacer. A ver, si ustedes quieren hacer una reforma en su casa, primero tienen que plantear, planificar en qué va a consistir esa reforma, qué es lo que quieren hacer. ¿Voy a refaccionar el baño y la cocina? ¿O además voy a levantar los pisos? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Voy a contratar una empresa? ¿Va a ser con mano de obra benévola? O sea, yo y mi familia trabajando. ¿Lo voy a hacer en el verano? Porque dado que voy a trabajar con materiales de construcción, capaz que es más fácil en el verano porque va a secar más rápido, o porque tengo la posibilidad de dejar mi casa e instalarme, irme de vacaciones, y bueno, durante ese periodo dejo que la empresa esta se haga cargo y construya. ¿Qué es lo mejor? Sin embargo, en el Estado muchas veces ocurre que viene un jerarca y le dice, ¿cuánta plata tenemos? Y en base a eso pretende tomar una decisión. Aclararle que plata nunca tenemos. Lo que tenemos son autorizaciones para gastar. El dinero es otra cosa, ¿sí? El dinero es lo que me va a permitir pagar cuando ejecute ese gasto. Así que es fundamental que una institución se plantee de acuerdo a los cometidos que le otorgó la ley, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a atender, cuáles son las necesidades de la población que va a atender. Ahí sí voy a poder organizar mi presupuesto, y fundamental, con los recursos escasos que tengo, los voy a tener que hacer rendir al máximo, ¿sí? Voy a tener que enfocar para hacer lo que tengo que hacer y al menor costo posible, obtener la misma cantidad de productos con menos recursos, o con la misma cantidad de recursos obtener más productos, ser eficiente. Ser eficaz, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero ser eficiente, al menor costo posible. Por acá algunas definiciones de lo que es la planificación, el presupuesto y la gestión. No pretendo ser original con estas definiciones, seguramente muchas ustedes ya se han enfrentado a ellas a lo largo de la carrera, ¿sí? Planificar es proyectar el futuro que deseo alcanzar, ¿sí? Deseo bajar la tasa de pobreza en un X%. Para eso voy a tener que planificar qué cosas requiero hacer
y cuáles son los recursos que me van a permitir financiar esas cosas que quiero hacer, ¿sí? Dice por ahí, atendiendo a la máxima eficiencia, a la eficacia y a transparentar el gasto público. El presupuesto es la traducción monetaria de eso que quiero hacer, ¿sí? Y gestionar es administrar, asumir y llevar a cabo las responsabilidades sobre un proceso y conseguir los objetivos que yo me planteé. Así que estos tres conceptos siempre tienen que estar entrelazados en la gestión del Estado. Y dice por acá, el presupuesto entonces es un instrumento que coordina gastos y recursos. Y vamos a ver que dos de las cosas que aprueba un presupuesto es justamente esto: autorizaciones para gastar y recursos. ¿Cómo se va a financiar el gasto que apruebo en estas autorizaciones para gastar? ¿Y por qué utilizo esta imagen así como de las manos que yo trato de asimilarlo como a dos bandejas de una balanza? Porque se supone que tienen que estar en equilibrio, ¿sí? Las autorizaciones para gastar y los recursos que van a financiar esas actividades. Apruebo además otras cosas como es la estructura de puestos de trabajo que requiere esa unidad para llevar adelante sus cometidos, los objetivos que se trazó y finalmente ciertos mecanismos de flexibilidad. Así que el presupuesto es eso. Estoy coordinando gastos y estoy coordinando recursos, ¿sí? Los dos están interrelacionados. No puedo decir solamente, como tengo que solucionar los problemas de vivienda, de salud, de educación, no me importa qué es lo que yo recaudo. Yo soy el mejor de los gobiernos, por lo tanto voy a ofrecer las soluciones a todo. Imposible. Ya vimos que recursos escasos, necesidades infinitas. Siempre que presupueste va a tener que ser hecho con criterio realista, como en la vida misma. Ustedes, cuando iban a hacer la refacción de su casa, no se pueden plantear, quiero la mejor casa. Sí, querés la mejor casa, pero tenés una restricción. ¿Cuáles son tus ingresos? Bueno, no importa, porque en realidad voy a pedir un préstamo. Pero ¿quién te va a prestar? El que te vaya a prestar va a querer asegurarse de que vos puedas repagar. Entonces también vas a estar condicionado por tus ingresos. Ahora si me dicen, no, lo que pasa es que estoy aceptando un préstamo no reintegrable de mis padres, bueno, tenés financiado por ese lado, pero seguramente tus papás te van a poder regalar eso, pero en otras cosas. Así que siempre voy a tener una restricción. En el Estado lo mismo. ¿Qué es lo que voy a atender? Bueno, voy a atender las necesidades de la población, los problemas públicos. Pero hay algunos problemas públicos que no se cuelan en la agenda pública, no llegan a ser considerados por la política pública. ¿Por qué? Y bueno, porque no tengo un grupo de presión o porque el Estado no considera que eso lo tiene que hacer ahora, por lo que sea, ¿sí? Pero yo voy a atender ciertas necesidades colectivas. Además voy a definir qué papel va a tener el Estado. Esos bienes los voy a brindar yo, voy a tercerizar el servicio. ¿Qué intervención voy a tener yo en la economía? También lo defino seguramente a través de la materia que está viendo la compañera, que es la de finanzas públicas, ¿sí? Y refleja también
el plan de acción del gobierno, ¿sí? ¿Qué fue lo que el gobierno le presentó a la ciudadanía por la cual los ciudadanos lo votaron? ¿Sí? Yo dije que iba a hacer esto, este es mi plan de gobierno. Y después alguien podrá decir que hice esto y no hice esto otro, pero lo importante es si puedo tildar lo que dije que iba a hacer, si finalmente lo cumplí o no lo cumplí, y ahí tendré las circunstancias y daré las explicaciones del caso, alguien las entenderá, alguien no estará de acuerdo. Dice por acá este señor Mark Robinson, que es un referente en cuanto a la técnica de presupuesto por programas, que cuando yo elaboro un presupuesto voy a tener que tener en cuenta estos tres aspectos. De algunos ya hablamos, ¿sí? Generar marcos fiscales sólidos, procurar la sostenibilidad fiscal, tener bajo control mi déficit fiscal y el endeudamiento, la estabilidad de la economía y la confianza económica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un buen clima de negocios, voy a tener gente que va a querer invertir en el país. Si tengo una economía estable donde sus precios relativos no estén constantemente en incremento, ¿sí? Peor todavía si los estoy regulando, donde los precios relativos estén distorsionados, no generan los incentivos adecuados para que alguien venga a invertir al país. Condición necesaria, no suficiente, voy a tener que generar un montón de cosas más, ¿sí? ¿Qué significa tener sostenibilidad fiscal? Y bueno, no estar generando cambio en los precios relativos donde se van incrementando esos precios en forma que cada vez se van haciendo más importante, ¿sí? No tenemos más que fijarnos alrededor. ¿Quién tiene la certeza? ¿Quién va a querer invertir en países así? Bueno, alguien siempre se arriesga, pero lo que digo es que yo, ¿cómo voy a poder atender en mayor cantidad de las necesidades de la población? Bueno, si mi Producto Bruto crece, voy a generar más recursos. Esos recursos, sí, bien empleados obviamente, me van a permitir atender mejor las necesidades de la población. Por eso necesitamos generar las condiciones que me permitan tener un crecimiento sostenido y sustentable de la economía. Porque si se incrementa en un punto mi Producto Bruto Interno, los recursos que genero me van a permitir financiar el gasto. Y acá solamente estoy generando condiciones necesarias, no suficientes, ¿sí? Priorizar el gasto adecuadamente. Tengo que, frente a recursos escasos, utilizarlos en lo que el gobierno le dio prioridad. ¿Por qué? Y bueno, porque se supone que el gobierno, de alguna manera, al obtener la votación de la población, hizo una priorización de las cosas que iba a realizar y alguien con respaldo de la ciudadanía dijo, esto es lo que queremos. Entonces, no puedo realizar cosas que no dije que iba a hacer o darle otra priorización. Y esto último que ya vimos, procurar que esos fondos nos rindan al máximo, ¿sí? Porque, ¿se acuerdan el costo de oportunidad en términos de economía? Los fondos que estoy malgastando, porque no soy eficiente, estoy dejando de hacer otra cosa que era importante y también prioritaria, ¿sí? Así que siempre nos tendríamos que manejar con esto.
cuando hablemos de que el presupuesto tiene que tener un ancla fiscal que no se pueda superar en tanto lo que yo defino de déficit fiscal o de endeudamiento, que es la contracara del déficit, no Eso es lo que podemos significa, llamar como regla fiscal, ¿no? Se llama regla sí, fiscal. sí, sí, pero no significa que yo les esté dando una receta que lo mejor es un 10%, un 5%, un 1% o ahorrar más de lo que. No, simplemente les digo que tenemos que tener cierta regla fiscal, como en la casa de uno. Después alguien dirá, bueno, pero dentro de esa regla fiscal deberíamos considerar los gastos, entre comillas, en inversión. ¿Por qué nosotros los países del tercer mundo sí y los países desarrollados no? Bueno, esas son otras condiciones que no vamos a discutir acá. Pero lo que les digo es que yo no puedo proyectar el hacer la reforma de la casa, el viajar, el festejar el cumpleaños de 15 de si tengo determinado COT. Voy a poder hacer esto o esto o esto y esto, pero con menor calidad, ¿sí? Así que siempre voy a tener una restricción. Por acá solamente para mostrarles algunos, ¿sí? Esto tendría que haber caído la L acá, algunos de los presupuestos que tenemos en el Estado, ¿sí? Presupuesto nacional, ¿se acuerdan que ya hablamos? Si vamos a la primera diapo, en el centro, la administración central, los organismos del 220, los cuasipoderes, el Poder Judicial, todo lo que tenía una estrellita conformaba el presupuesto nacional. Luego teníamos los presupuestos de los organismos, entes industriales y comerciales, aquellos del 221, aquellos que eran entes autónomos o servicios descentralizados que no tenían esa estrellita. Todos esos eran empresas públicas que se rigen por este tipo de presupuesto. El presupuesto del Poder Legislativo, el presupuesto de los gobiernos departamentales, el presupuesto de la Junta Departamental y otros presupuestos, ¿sí?, condicionados por el otorgamiento, los subsidios, el financiamiento por parte de fondos públicos. Y vamos a tratar de verlos a cada uno de ellos. Pero antes de eso, decirle que el presupuesto tiene ciertas funciones, ¿sí? Función preventiva, asignativa, limitativa y correctiva. Preventiva es cuando yo estoy programando mi presupuesto, voy a tener que tener presente determinadas cosas. A ver, estoy preparando un presupuesto en el inicio de una pandemia, se me prenden ciertas alertas. Esa pandemia me va a, de alguna manera, restringir la libre circulación de las personas. No va a poder ingresar gente de otros países, el turismo se va a caer, la actividad económica se va a caer. Bueno, tengo que ver la coyuntura de corto plazo, pero como mi presupuesto es a 5 años, ¿qué va a pasar el año que viene? ¿Voy a salir de este problema? ¿Voy a salir del problema de la sequía? ¿Ya no va a tener consecuencias? ¿O lo que generó la sequía me va a marcar en los próximos años que la cantidad de vientres de los animales, voy a tener menos nacimientos, voy a tener menos capacidad de venta de carne en los próximos 3 o 4 años? ¿Cómo impacta las situaciones que estoy viendo? A ver, ¿cómo está el resto del mundo? ¿Cómo está el vecindario? ¿Qué me está generando que a la Argentina le esté pasando esto o esto otro? Son todas alertas o situaciones que tengo que tener presente. A ver, si me asignan más crédito, más recursos, ¿los voy a poder ejecutar? No, acordate que la mitad del personal que tenés está en condiciones de jubilarse. Y si se jubila, son todas esas cosas
que cuando estamos preparando, ¿sí?, el presupuesto, voy a poder conseguir quien me financie, o los mercados del tercer mundo, por alguna coyuntura, no están recibiendo capitales o forma de financiarse porque les resulta más atractivo el financiar al primer mundo con una tasa de riesgo menor, ¿sí? Bueno, todas esas cosas las voy a tener que tener presente. Asignativa. Voy a poner los recursos en aquellas prioridades que yo definí, ¿sí? Pero no se olviden nunca de esto. La prioridad de este gobierno no es la misma que la del gobierno anterior. Por lo tanto, liberar esos fondos que no requieren ahora priorizarse, o de actividades que se dejaron de cumplir. Y vieron que, un poco para ridiculizar, seguimos poniendo el mismo sello en el Estado de una actividad que ya se eliminó en la ley, ¿sí? Pero uno y sigue asignando los mismos recursos para cuidar, voy a decir cualquier cosa, la enfermedad de lactosa ahora que hace cuando cuando estábamos en el gobierno de Valle. Seguramente no es así, pero digo, para poner un ejemplo, ¿sí? Cuando estábamos en el peor momento de crisis, que éramos un país libre de lactosa sin vacunación, y resulta que producíamos vacunas, como no podíamos tener esos, no sé si son virus o qué, vivos, tuvimos que eliminarla, y resulta que después tuvimos que vacunar, tuvimos que salir a comprar vacunas y demás. Entonces, tenemos que tener presente estas cosas. Sigue siendo prioritario ese gasto, esas necesidades que atendimos en el otro presupuesto, o tenemos margen para reasignar, ¿sí? Este programa hay que discontinuarlo porque ya se logró el cumplimiento de este objetivo, o no resulta tan prioritario. Limitativa. No vamos a poder atender todas las necesidades de la población. Y lo que les estoy diciendo es terrible, pero es una realidad. No voy a poder financiar todos los gastos en salud. No voy a poder financiar todos los gastos en educación. No voy a poder financiar todos los gastos en vivienda. Vamos a tener que elegir un sector. Por eso es muy importante el cuidado de los dineros públicos, de hacerlos rendir lo máximo posible, porque estamos no atendiendo una necesidad de parte de la población, ¿sí? Y correctiva. Tenemos que analizar por qué se produjeron desvíos. ¿Por qué dije que las viviendas iban a costar 100 y me están costando 120? ¿Planifiqué mal? ¿Es un problema coyuntural? ¿Qué está ocurriendo? ¿Sí? O estoy gastando más porque estoy gastando mal, ¿sí? No estoy realizando los procedimientos competitivos, estoy yendo a una suerte de compra directa por excepción. Así que algunas de las funciones del presupuesto. Profe, Sí, Joaquín. ¿desde cuándo data la nueva manera de presupuestar, digamos, de asignar los rubros? A ver bien a qué te estás refiriendo con esto. A la inclusión de, ¿cómo es que se llama? De los programas, digamos. A ver, nosotros vamos a ver un poquito más adelante que nuestro país utiliza la técnica de presupuesto por programas, ¿sí? Desde la Constitución, de la reforma de la Constitución en el año 67, estamos obligados a presupuestar por la técnica de presupuesto por programas. ¿Significa esto que estemos al día de hoy, en el año 2023, utilizando la técnica de presupuesto por programas a cabalidad? Te diría que no. Lo que hacíamos al principio era decir,
en realidad asigné a cada institución del Estado un programa que lo llamé programa tal. ¿Por qué hacía eso? Y bueno, porque la Constitución me obliga a presupuestar por programa y yo digo, a ver, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca es el programa Servicios Agropecuarios, número 455. ¿Significa eso que esté presupuestando con la lógica de presupuesto por programa? Ni ahí. Nos hacemos trampa al solitario, entonces. Exacto. Y si vos me decís, en aquel momento no lo hacía. En este momento, si vos me decís, Juan, estamos en una concepción tradicional del presupuesto o en una concepción moderna, como podría ser esta técnica de presupuesto por programa, y yo te voy a decir, mira, estamos en mitad de camino, y vamos a decir, defina mitad de camino, y no te lo podría definir. En esta administración, en la teoría, se partió de hacer una revisión de cuál es la misión del organismo, tipo planificación estratégica, ¿no? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los productos que le llegan a la ciudadanía de este organismo? ¿Cuáles son los productos externos, los internos? ¿Cuáles son las actividades necesarias para cumplirlas? Todas eh, partes de un proceso de planificación estratégica para después decir, bueno, ¿cuál es la cantidad de funcionarios que requiere esta estructura? ¿Sí? Esas cosas se han hecho en más de una oportunidad. Cuando uno quiere reformarlo todo y de una, es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque, bueno, no tengo los conocimientos, no tengo el personal preparado o con las capacidades para poder hacer eso. Entonces se termina siendo como por la mitad. Yo creo que vamos avanzando. No estamos en un presupuesto tradicional estricto. Ahora, cuando veamos ciertos tomos, ¿sí?, del presupuesto, donde yo describo cuáles son los objetivos de una institución, cuáles son los indicadores claves que me permiten verificar si estoy cumpliendo o no. Y bueno, yo creo que todavía queda mucho por avanzar. ¿Se va mejorando? Sí, pero todavía distamos mucho de tener un presupuesto por programas o un presupuesto orientado a resultados, ¿sí? Yo siempre digo cuando doy las clases en las oficinas públicas a través de la Escuela Nacional de la ENAP, de Administración Pública, le digo, yo a los alumnos de grado le digo que estamos entre medio, ¿sí? Pero en realidad es medio un engaño, porque les voy a dar ciertas pautas en las cuales estamos trabajando con un presupuesto básicamente tradicional, ¿sí? Un presupuesto tradicional que te dice, mirá, esto que está acá, esta es la partida que tenés asignado en el presupuesto pasado. Ahora te voy a dar un porcentaje de eso, un 110 o un 90. Pero no te voy a exigir que me digas qué es lo que querés hacer con eso, sino que simplemente, como vos querés hacer más cosas, yo te tengo que dar más asignaciones presupuestarias para que vos puedas comprar más recursos. Ahora, capaz que con los mismos recursos, si vos fueras más eficiente, podrías obtener más bienes y servicios. Pero como no lo sabemos, porque no estoy aplicando las técnicas adecuadas, me voy a quedar en esto. O vos tenés una concepción moderna. ¿Y cuál es la concepción moderna? Miren, es esta que aparece por acá. A ver si lo traje o si no lo tengo.
Yo estoy convencido que lo había visto. Capaz que la vimos en la otra clase, en aquella flechita donde teníamos las necesidades. La vimos en la otra clase, ¿no? Profe, Sí, entonces lo mejor sería utilizar un concepto moderno. sí, ¿por qué? Porque mira, el concepto moderno lo que te dice es, vos como institución no tenés asegurado ningún fondo. Vos lo que tenés que definir es qué es lo que querés hacer y qué es lo que te está condicionando qué es lo que querés hacer. Bueno, las necesidades de la población por un lado, las prioridades del gobierno por el otro. Y vos me vas a decir, bueno, pero para atender estas necesidades, yo requiero entregarle a la población X cantidad de productos. Vos me decís entonces, voy a atender necesidades de vivienda, entonces requiero construir X cantidad de viviendas. ¿Cuántas? 5.000. ¿Se acuerdan que dijimos que las podemos producir de determinada manera, con determinada calidad? Bueno, definamos eso. Después voy a tener que establecer la estrategia, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Quiénes van a ser mis aliados? ¿Voy a tener en contra a determinado sector? ¿Quiénes me van a apoyar? Bueno, esas estrategias que tengo que ver para llegar a buen puerto. Pero si yo definí las necesidades que voy a atender, bajo qué sistema productivo, por lo tanto, qué necesidad de insumos requiero, si esos insumos los monetarizo, digo, cantidad por precio, esto es lo que necesito en el presupuesto. Entonces, en definitiva, si vos me pediste 5 millones de pesos para construir X cantidad de casas, si después construís menos, algo pasó. ¿Por qué se dio ese desvío? ¿En qué me equivoqué? ¿Requería más insumos que la relación térmica que yo había definido? Para construir el techo liviano, ¿requiero más chapas de las que yo había presupuestado? ¿O le erré, entre comillas, a los precios? O en realidad, en la mitad de camino me di cuenta que para esa población no era lógico construir esos techos de chapas o techos livianos, sino que requería ser planchada. Bueno, ahí se me fue la presupuestación al diablo, ¿sí? Pero esta lógica es mucho mejor que decir, para mi ministerio, concepto tradicional, requiere un 10% más. ¿Por qué? Y porque, bueno, porque quiero construir más casas. Pero si yo no sé cuánto me cuesta una casa, si yo no tengo una contabilidad patrimonial, el Estado no tiene contabilidad patrimonial. Entonces, ¿cómo voy a saber cuánto me cuesta un paciente en el CTI si no sé cuánto es la amortización de esos bienes porque no los tengo inventariados y evaluados? ¿Cómo voy a comparar ese costo con la actividad privada? Así que estamos en esos problemas. Siempre es mejor tener una concepción moderna para presupuestar. Y vamos a ver por acá, a ver, presupuesto Profe, tradicional o clásico, Joaquín. hay una restricción para llevar a cabo eso, es primero, como vos decías, ¿no? El tema de la formación, ¿no? La profesionalización de los empleados. este, y después hay cierta, digamos, cierta resistencia al cambio cultural también, ¿no? Hay varias resistencias, Joaquín. Mirá, nosotros tenemos dos instituciones que son las que rigen el presupuesto. Una es el Ministerio de Economía, otra es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Las buenas prácticas indican de que deberíamos tener una sola cabeza al frente de. Y las dos piensan con lógicas distintas. La OPP debería tener una mirada más de mediano plazo. El Ministerio de Economía tiene una mirada un poco de plazo más corto,
donde tiene que tener en cuenta estos déficits o esta política fiscal, donde tiene que ordenar las cuentas, entonces mira el gasto en forma institucional. Y el presupuesto por programas mira el gasto, o debería mirarlo desde el punto de vista transversal. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la otra clase del gasto en atención primaria de salud? Sí, que involucra a varios organismos. Exacto, pero yo no tengo un gerente que esté gerenciando la atención primaria de salud. No tengo a nadie mirando el proceso que atraviesa todas las instituciones, pero sí tengo, entre comillas, un gerente que está mirando en forma institucional. Y cuando yo voy a pedir más recursos al Ministerio de Economía, no voy a pedir más recursos para la atención primaria de salud. Voy a pedir más recursos para ACE. Voy a pedir más recursos para el hospital de clínicas. O sea, las lógicas no están alineadas. ¿Cómo se trabaja en esto en otros países? Y bueno, tener un solo organismo que rija la prestación de ese producto final que le llega a la población. No tenés que tener 10, que va a ser más difícil de coordinar, que va a ser más difícil de financiar. Algunas de las soluciones. Si estoy aplicando un presupuesto tradicional, miren, a esta altura me atrevería a decir que lo podemos manejar a través de una Excel. Porque, ¿qué necesito yo? Saber a quién estoy autorizando a gastar, lo pongo en las columnas, todos los ministerios, la presidencia, y en qué. Entonces, conceptualmente, en las filas pongo, mira, te autorizo a gastar en el grupo 1 bienes de consumo tanto, en el grupo 2 servicios no personales tanto, en el grupo 0 sueldos tanto, y en la senda pongo la cantidad. Con esos Y dos ahí haces parámetros, malabares. perdón, Y Richard. ahí haces malabares como puedas, tipo, con lo que tenés. Y en realidad lo que alguien me va a poder exigir es, a ver, ¿gastaste en el concepto del gasto que te autorizaron? Sí, gasté, no me pasé del gasto. Eh, por lo tanto, alguien va a controlar la legalidad, pero no la gestión. No tenemos auditorías de gestión prácticamente en el Estado. Ahora, sí tenemos auditorías de procesos legales. Hiciste las cosas como dice la norma que las tenés que hacer, las hice. Compraste ¿cómo es? La grúa que necesitabas para el puerto, de acuerdo con los procedimientos licitatorios, lo hice. Hiciste las publicaciones, la hice. Estudiaste las ofertas, lo hice. Y Profe, después fuiste al puerto y resulta que no estaba la grúa. Ahí profe, fallamos en algo. Sebastián, te escucho. entonces en el presupuesto tradicional solo se controla cuánto gastó cada rubro o cuánto se En financió a realidad lo cada que rubro, controla es pero que las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo que dicen las normas y que no te hayas excedido en el gasto por concepto del gasto como te autorizaron. Mirá, dice por acá, considera los insumos que necesita el Estado. Por supuesto que si vos querés construir casa vas a tener que comprar pedregullo, hierro, ¿sí? Pero no al revés. No mira desde el lado de los productos para saber cuántos insumos necesitas, sino que mira los insumos. A ver, el año pasado se gastó, voy a decir cualquier cosa, 10.000 resmas de hojas A4. Este año, si queremos hacer más cosas, tenemos que gastar 11.000. O sea, voy a otorgar más presupuesto a ese rubro de hojas A4. Pero acá lo determinante es saber qué es lo que tengo que producir, no cuántos insumos voy a poder gastar porque resulta que gasté en el año anterior tanto, entonces, bueno, ponemos un 10% más para recuperar la pérdida del valor de la moneda y demás, ¿sí? No pone énfasis en el tipo de gasto
a realizar y quién utiliza un criterio incrementalista, pero además, en el mejor de los casos, gasta el que primero llega. Porque si yo no sé que quiero producir 5.000 viviendas y para eso tengo que comprar el ladrillo, el hierro, el Portland y demás, en realidad, si yo estoy en una institución tradicional que además de las viviendas me ocupo de la financiación y demás, el primero que compra es el que va a poder gastar. Capaz que tenía un gasto prioritario para hacerlo antes, pero resulta que el otro ya se llevó los recursos. ¿Y por qué se llevó los recursos? Y bueno, porque si yo en realidad no sé cuánto voy a gastar, Sebastián. Profe, entonces en el enfoque tradicional se mira cuánto se gasta, por ejemplo, para hacer las viviendas, pero no se mira cuántas viviendas se realizaron y en qué calidad. O sea, este En enfoque realidad vos tradicional no, comprás no se podría insumos, aplicar en vos el comprás privado. insumos, nunca te fijaste cuál es la cantidad de viviendas que tenés que hacer. Por lo tanto, lo que hagas está bien. Es como una bolsa donde se puede gastar. No hay como un Exactamente. presupuesto para un proyecto Y y cuál es la finalidad del proyecto. Eso no, eso viene a ser el clásico. No, ese exactamente, es el porque en evolutivo. realidad vos decís, a ver, ¿y qué voy a hacer si mi cometido es construir viviendas? Es lógico que me están dando el crédito para construir viviendas. Ahora, ¿qué incentivo generás vos así en vez de gastar 2 bolsas de Portland, gastás 10? O alguien se lleva 8. Si vos no tenés esa relación insumo-producto que dice, mirá, compramos X cantidad de bolsas porque teníamos que construir esta cantidad de vivienda. Si construiste la mitad de la vivienda, no podés haber gastado la misma cantidad de bolsas de Portland, porque tengo esa relación. Tengo que determinar si soy eficiente. De la otra manera es, compré Portland. No sé cuánto necesito. Esto está un poco en términos exagerados, ¿no? Pero en definitiva, no sé cuánto voy a producir. 10, está bien. No, pero en realidad produje 15, también está bien. Pero capaz que por lo que había gastado tenía que haber producido 50, Carolina. Profe, me surge una duda y yo entiendo que no mira la cantidad que se compró y el precio al que se compró tampoco. Bueno, ahí sí seguí las reglas, hice una licitación, tal como si cumplí con la legalidad, Sí, seguramente si definí bien los procedimientos, no tendría por qué haber pagado un no tendría. sobreprecio. Entiendo, gracias. Pero capaz que, a ver, compré la mitad de Portland, ¿sí? De los recursos que tenía y necesitaba la cuarta parte. Entonces, eso me queda estoqueado, pero no pude comprar la cantidad de hierro suficiente, ¿sí? Si yo no tengo una relación de qué es lo que quiero hacer, qué cantidad de insumos requiero, y por eso me habilitan este presupuesto, es más difícil que yo esté realizando un gasto eficiente, ¿sí? Vieron que por acá dice técnica sencilla de aplicar. Sí, vaya. Es sencilla de aplicar. No requiero tener un personal demasiado capacitado. Pero dice, no se vincula con un proceso racional de planificación. No permite gerenciar por objetivos resultados. Y nunca dije que era lo que yo pensaba hacer. ¿Sí? Se dificulta la conformación de indicadores. ¿Qué indicadores voy a tener? Si ¿Cómo voy a saber si fui eficaz si nunca dije lo que iba a hacer? ¿Cómo voy a saber si logré cumplir con esos cometidos o no? Una pregunta. Sí, Martina. Si vos, por ejemplo, el primer año compraste las, no sé, 10 bolsas de Portland, siguiendo tu ejemplo, hiciste 5 casas. Y vos al año siguiente estás con este enfoque y decís, te voy a dar un 10% más, por lo menos tenés que hacer las mismas 5 casas. Ahí no tenés como unos resultados. Sí, pero en No sé si me definitiva, explico. sí, 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 pero en realidad te estás comparando con tu propia ineficiencia. ¿Fuiste más eficiente? Capaz que sí, o igualmente deficiente, pero eso era lo que estaba bien. Claro. Un poco es eso, ¿no? O me puedo comparar con otro.
¿El otro lo está haciendo mejor que yo? Vamos a ver este presupuesto que se los voy a mencionar, que es el presupuesto base cero. ¿Por qué? Porque nunca se llegó a desarrollar en ningún país en su conjunto, sí en algún estado de Estados Unidos. Estas técnicas normalmente vienen de la actividad privada, ¿sí? El presupuesto base cero, en realidad, lo que trata de hacer es de decir, ¿qué pasa si yo manejo distintos escenarios? En uno hasta me llego a cuestionar si tiene que seguir en pie este programa o si lo tengo que eliminar, dejarlo en cero. ¿Qué pasa si yo lo incremento en un 20%? ¿Sí? Elijo 3 escenarios posibles, uno de máxima, uno de mínima, y voy como estableciendo determinados árboles de decisiones. Digo, si uno quiere enfocarse en la parte privada, uno diría, ¿puedo incrementar mis ventas en un 20%? Bueno, hago un estudio del mercado, a qué población voy a llegar, voy a segmentarla, tengo posibilidades de ganarle a mi competencia e instalarme y crecer en un 20%, o este producto que yo estoy ofreciendo es un producto tradicional, ya está instalado en el mercado, voy a tener las mismas ventas, me quedo en el mismo porcentaje. O estoy teniendo un cambio en la tecnología, una competencia muy importante, y esta línea de producción la tengo que bajar a la mitad o definitivamente eliminarla. Una vez que defino ese escenario, tengo que ir a todos o a casi todos los estamentos de la organización. A ver, si tengo un 20% menos de venta, mi departamento de comercialización va a tener que trabajar con estos distintos escenarios. El de marketing lo mismo, ¿qué pasa si vendo un 20% más, si me mantengo, si tengo que reducir? Así que se van creando como distintos árboles, ¿sí? Con cada una de estas pautas. Voy a vender más, tengo que contratar más personal, tengo que contratar más liquidadores de sueldo porque no me alcanzan para la cantidad de funcionarios que tengo ahora, ¿sí? Pensando en una tarea más manual ya ahora que se incrementen en tanto o menos funcionarios ya no va a requerir porque el mismo software me lo va a soportar, pero necesito establecer otro turno para seguir produciendo más. Así que tomo determinadas decisiones que van a repercutir en los distintos departamentos de mi organización, y tanto a nivel superior como a nivel inferior. Y necesito información de todos los niveles, ¿sí? Y en base a eso, la dirección toma las decisiones de determinados paquetes decisorios que van a llevar a determinada presupuestación. Este presupuesto o esta técnica se cuestiona todos los años qué es lo que tengo que hacer. El presupuesto público, si estamos hablando del presupuesto nacional, nos lleva 6 meses elaborarlo y 6 meses aprobarlo. Está bien, es para 5 años, pero imagínense que todos los años estoy en esta lógica, no termino de aprobar uno cuando ya tengo que estar tratando el otro y no sé qué resultado me dio. Por otra parte, a la burocracia le va a generar mucho resquemor, porque todos los años alguien me está cuestionando si yo voy a seguir existiendo dentro del Estado, ¿sí? Elimino, cierro esta empresa pública, no tiene sentido más realizar estas actividades. ¿Vieron los coletazos que genera el modificar ciertas producciones de determinados entes? ¿Sí? Imagínense todo el
estado todos los años con esta lógica. No se pudo aplicar nunca en el Estado, pero yo creo que es una buena técnica si yo voy a implementar algo nuevo. También en los momentos de crisis, puntualmente, podría servir para analizar un servicio, a ver si continúa, si no continúa y demás. Sebastián. Profe, dijo recién que el presupuesto demoraba 6 meses en hacerse y 6 meses en aprobarse, ¿puede ser? Sí, más o menos, un poquito menos de 6 meses en aprobarse, porque después vamos a ver que desde que se instala el gobierno, ¿sí? Tiene 6 meses para prepararlo y remitírselo al Poder Legislativo para que lo trate y lo apruebe y empiece a regir el 1 de enero del año siguiente. Y el gobierno empieza un 1 de marzo, así que casi que nos lleva un año. Las rendiciones de cuenta en realidad se preparan en los primeros 6 meses del año y vieron que ahora estuvo en la Cámara de Representantes, fue aprobada, pasó a la de senadores, que va a tener 15 días para tratarlo. Si se aprobó algo distinto a la de diputados, vuelve a la de diputados y tiene 15 días para tratarlos. Si no se llegan a poner de acuerdo, vuelve a Asamblea General, otros 15 días, 10 días para promulgarlo el Poder Ejecutivo en caso de que quedara aprobado, y todavía si se interpone algún veto, ¿sí? Tengo 30 días para poder levantar esos vetos en el Parlamento. Así que aproximadamente un año. Pero eso lo vamos a ver, ¿sí? ¿Y en todos los países se demora tanto A ver, nosotros somos muy detallistas en lo que aprobamos en el presupuesto y además lo aprobamos por ley, ¿sí? Salvo el presupuesto de las empresas públicas, que debería tener un dinamismo mayor, que se aprueba por decreto. Sí, tenemos estas restricciones. En muchos países también lleva su tiempo. Es más, el resto de los países tienen un presupuesto anual. No todos los países tienen dos cámaras para tratar el presupuesto. Los gobiernos departamentales, por ejemplo, no tienen dos cámaras en el legislativo, tienen una sola. Eso hace que de alguna manera también se acorten los plazos de aprobación del presupuesto. Así que las realidades son distintas, ¿sí? Pero también lleva su tiempo. Presupuesto por programas. Este sí va a ser un presupuesto que tiene que estar orientado a la planificación. Por acá vieron que les menciono que en la década del 60, ¿sí? Cuando cambia la concepción del Estado. A ver, porque hoy cuando hablamos del presupuesto tradicional, si en realidad yo lo que estoy llevando adelante es un Estado juez y gendarme, ¿sí? Con pocas funciones asumiendo el Estado, las de defensa, la de relaciones exteriores, la de justicia, el manejar un presupuesto tradicional donde tampoco tengo un producto final asociado a esa actividad, porque ¿cómo defino un producto de defensa? Es el brindar servicio de defensa, pero ¿cómo lo mido? ¿Qué insumos requiero? Es más difícil a cuando yo digo, bueno, tengo que ocuparme de la atención de salud. Ahí digo cuántos pacientes, cuánto es la prevalencia de enfermedades, ¿sí? Es como, entre comillas, más fácil. ¿Cuántos niños voy a tener que educar? Y bueno, ¿y cuántos van a ser? Y bueno, miro las tasas de natalidad, veo la distribución geográfica por edades y demás, y puedo tener un número de niños que voy a tener proyectado, cuántos voy a tener que atender ahora, dentro de 5 años, dentro de 10 años, salvo que cambie de alguna manera muy abrupta la tasa de natalidad o de inmigración, o de mudanza a la interna de, más o menos eso es estable, ¿sí?
Pero cuando el Estado empieza a cumplir con más funciones, ahí es que requiero más información, ahí es que requiero de técnicas más sofisticadas para presupuestar, ¿sí? Entonces, dice por acá, que la técnica esta surge para responder a la pregunta ¿en qué gasta el Estado? ¿Sí? Vinculando los insumos y los productos que obtengo, ¿sí? Y se supone que los recursos los asigno a programas, ¿sí? Donde se especifican los objetivos, las metas a alcanzar, utilizando análisis de costo-beneficio o de costo-eficacia, donde el presupuesto se transforma en una herramienta donde se prevén los productos a obtener y los insumos necesarios para obtener esos productos, ¿sí? Tengo definida esa relación insumo-producto que debería ser óptima, ¿sí? En la mínima cantidad de esos insumos para obtener este producto. Y los productos deben servir a las políticas que se fijó el gobierno, ¿sí? Entonces dice por acá que se distingue centros de gestión productiva donde yo voy a combinar esos insumos para obtener esos productos o esos servicios. Nosotros tenemos más de un centro de gestión productiva cuando hablamos de la atención primaria de salud, ¿sí? Esos centros de gestión productiva también están asociados a esos centros de gestión financiera, dice, donde se transfieran recursos o se contraen deuda para poder realizar todo este proceso de producción. Dice que tengo que contar con un sistema de gestión y contabilidad compatible con las características de esta técnica. No me alcanza con tener una contabilidad presupuestal. ¿Por qué? La contabilidad presupuestal lo que hace es registrar los gastos que realizo en un ejercicio y no los gastos que intervienen en un proceso productivo. Yo no activo un bien de consumo para llevarlo a gastos cuando ingresan en el proceso productivo. Todo lo que yo compro a nivel presupuestal es gasto. Joaquín. Profe, perdón que lo corte, pero estamos en la hora y tendría que entrar otra vez. Vamos a cortar por acá, Joaquín. Retomamos en este concepto para la clase que viene. Está bueno que me hagan esos acuerdos porque yo a veces me posesiono y sigo, pero no, yo sé que tienen otras clases que atender y demás, o la vida misma. Muchachos, nos reencontramos entonces el miércoles que viene, retomamos de esta presentación 12 para seguir hablando de estos temas de presupuesto. Muchas gracias.